La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenos días. El día de hoy, dentro de las actividades de Ilustraful de la 8ª edición, vamos a tener una actividad muy importante, ya que esto nos va a referir a lo que son los aspectos legales. En muchas ocasiones, pues sin duda hemos tenido algunas situaciones en cuestión legal de algunos diseños o de ilustraciones que realizamos, y es por eso que hoy titulamos la actividad del cómo proteger mi obra, aspectos legales. Para eso, pues nos visita y nos imparte esta charla la doctora María Patricia Fernández Cuevas, quien es directora de la Escuela Superior Actopan, y el día de hoy participa como ponente con esta charla, y sobre todo en el interés que hemos tenido en pláticas anteriores sobre cómo es importante todo este aspecto legal para muchas de las disciplinas, y ahora principalmente enfocándolo a lo que es Ilustraful. Y muchísimas gracias, doctora, por estar este día con nosotros. Y bien, si podemos dar inicio platicando a todos nuestros invitados, sobre todo el público en general que también nos está ahorita viendo, y que podamos empezar a platicarles qué derecho protege a las obras de arte. Bueno, primero, muchísimas gracias por lo que es la invitación, maestra Vicky. Sobre todo porque, como hemos visto en otros espacios, la protección de la obra es fundamental. Cuando nosotros hablamos de los derechos de autor, debemos establecer que existe una propiedad, ¿no? Una propiedad de carácter intelectual, la cual ha sido protegida por nuestra Constitución en su artículo 28, así como también por la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Pero qué es un derecho de autor? El derecho de autor es aquel que te faculta, te permite gozar, usar y disfrutar de esas ideas, de esas imágenes, de esa creatividad que tú tienes, y que a veces nosotros plasmamos en diferentes espacios, materiales, y que la subimos, por ejemplo, a las redes. Y esto provoca que cualquier persona le agrade esa imagen, la pueda bajar, la registre y ahora goce de derechos de autoría, como son las regalías de carácter patrimonial, pero también para que él autorice si se puedan publicar, se puedan realizar en otros medios. Entonces es muy, muy importante que todo lo que son las actividades o las obras que nosotros estamos realizando deben de ser registradas. ¿Ante quién? ¿Cómo? Debe de ser ante el Instituto Mexicano de Derechos de Autor, que es el INDAUTOR. Este Instituto Nacional de Derechos de Autor establece un formato digital, ahora con todos estos elementos de contingencia y de pandemia, pero también se puede hacer de manera presencial ante los diferentes espacios que se marca en esta página de gobierno, ¿no? Entonces es importante la realización de este registro. Y en este caso también yo creo que es otra de las dudas que regularmente tenemos, ¿no? ¿Y qué tipo de obras abarca este derecho de autor? O sea, realmente, ¿en qué momento puedo considerar que lo que yo estoy realizando deba de estar dentro de este espacio? Dentro de las obras que establece la Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 13, hace referencia a obras pictóricas, obras fotográficas, lo que son de diseño, programas de radio, fotografía, pero en exclusiva, por ejemplo, para el área de diseño gráfico, tenemos fotografías, dibujos, imágenes, proyectos. Todo lo que tenga que ver con la invención humana va a estar previsto en este artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una fotografía, esta fotografía la registras, entras a la página de internet de INDAUTOR, ahí le vas a dar en lo que son servicios, te vas al área de registro,
y te va a indicar qué documentos debes de tener, qué formatos debes de llenar, y harás un pago de 280 pesos. Con ese pago de 280 pesos se te va a expedir un certificado, y este certificado te va a dar a ti la titularidad para gozar, usar y disfrutar de ese derecho. Y puedas tú ceder en determinado caso para que sean publicados o sean utilizados por terceras personas, y te van a pagar por ello regalías. También te va a conceder lo que es un derecho moral, que implica el que nadie pueda reproducir, modificar o alterar esa imagen, esa fotografía, esa obra que tú estás realizando, ¿no? Entonces, es importantísimo porque muchas veces vemos que nuestro trabajo está siendo otorgado o cedido a una persona, pero cuando se publica o cuando se realiza, ya le cambiaron los colores, le cambiaron las imágenes o la alteraron, pero sin un consentimiento previo, ¿no? Este derecho que tiene uno, este creador, este autor de la obra para usarla o reproducirla, estará enmarcado dentro de un contrato de edición. Por ello es importante que primero se registre y después, si nosotros vamos a comercializarla, exista una autorización que se prevé a través de un contrato de edición, a través del cual se cede el derecho para que se utilice. Pero si se va a transformar o va a haber una modificación, esta se haga con el consentimiento expreso del autor o artista. Eso está muy interesante. Y en el caso de que alguien haga uso de la imagen y obviamente no dé por enterado al autor, legalmente, ¿qué procede? Por ejemplo, yo autor, hago un diseño y después resulta que mi diseño lo están ocupando en el diseño de algunas playeras o tazas, ¿no? ¿Yo qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me respaldo legalmente con eso? Aquí tendríamos que ver dos acciones de carácter legal. Una en la vía civil, que son por los daños y perjuicios que te puede ocasionar esa alteración en tu obra, y la otra es en la vía penal, porque están utilizando una obra que es de tu propiedad. Para ello es de importancia este registro, es el que existe este certificado que dice copyright o derechos reservados. ¿A quién? A la persona que está siendo el artista. Y en caso de que no te hayan a ti solicitado tu autorización, entonces está cayendo en un delito tipificado por el ordenamiento penal, que es el plagio, ¿no? Están retomando sin consentimiento de quien debiera de darlo una obra para reproducirla y obtener algún beneficio de carácter económico. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder usar o usufructuar mi obra? Durante toda la vida del autor y 100 años más. Esto quiere decir que también, si por desgracia llega a fallecer el autor, sus herederos tienen derecho a seguir percibiendo lo que son las regalías. Y se generan en ese momento lo que conocemos nosotros también como derechos conexos. Derechos conexos son aquellos que permiten el reproducir lo que es la obra. Por ejemplo, en la música, el intérprete no es el creador de la obra. Uno es el creador y otro es el intérprete. El creador tiene el derecho de autor, de autoría, de propiedad, mientras que el otro tiene el derecho conexo que surge de la interpretación de la obra, ¿no? Entonces ahí se van a generar dos tipos de derecho. Cuando pasa 100 años después de la muerte de la persona, entonces pasará al dominio público. Ya no se pagarán regalías, y la población puede retomar esa obra, esa canción, ese dibujo, porque ya no pertenece a alguien en lo particular, sino que ya pasa al dominio de todos. Ay, correcto. Supongo que, bueno, pues debido a todo esto que nos estás comentando, esa es la importancia de registrar una obra, ¿no? Exacto. ¿Qué tan importante es o tan relevante? Porque creo que a veces, en muchas ocasiones lo dejamos como de lado por ser un trámite al cual, pues, honestamente no estamos tan familiarizados, ¿no?
Y hay veces que hasta nos espanta eso de un trámite, cuestión legal, y, claro. y te da miedo, le das la vuelta, ¿no? Pero ¿qué tan importante es? Es que el realizar este trámite te permite a ti el que el Estado te otorgue una titularidad sobre un derecho para que tú lo puedas explotar, para que tú lo puedas disfrutar y no que terceras personas lo hagan o que exploten una idea o que llegas a tener, por ejemplo, una imagen, dices, voy a ilustrar un libro y te muestran una imagen, tú le sacas una fotografía, esa fotografía la registras como un diseño propio y después lo ves aparecer en diferentes textos y dice, es del autor fulanito de tal, no sé si ustedes han visto, ¿no? Que les ponen, este es del autor fulanito de tal. Entonces, esa obra yo ya no la voy a poder registrar y se van a tener una serie de derechos a favor de del primero que lo está registrando. Por eso, por ejemplo, en materia legal, se habla el primer in tempore, el primero in iure. Si el primero en tiempo es el primero en derecho. Si esta persona llega, la registra y la plasma, es derecho propio. Es importante indicar, por ejemplo, que hay obras que son derivadas, obras que no son originarias, o sea, la mayor parte de las obras no son originarias, sino que tú las retomas, las modificas, les cambias en un porcentaje de un 30%. Entonces vamos a suponer de este búho, ¿no? Que en este momento lo vemos aparecer en color café. Tú lo haces en un dibujo, en un boceto, pero ahora lo haces en un color amarillo, en verde o en otro color completamente diferente a su original. Entonces ya eso es una obra derivada que tú la vas a registrar, le vas a registrar a tu nombre y lo puedes utilizar o la puedes ceder a favor de otras personas para que lo utilicen y tú obtengas una ganancia. Ahora, ¿cuál es el problema? Llegado el caso, que muchas veces en algunos lugares, no digo que en todos, se dan el de bajar imágenes de internet, ¿no? Las ponen abajo de internet y los ponen en mantas o en campañas publicitarias. Pero debemos de verificar que esas imágenes que están bajadas de internet, muchas de ellas están registradas bajo derechos de autor. Y si yo la utilizo, la bajo, la modifico, le cambio, pero es sin autorización del autor, entonces yo estoy cometiendo un plagio. Estoy retomando una obra que no es propia, sin la autorización de quien debiera de darlo. Hay obras que no están reguladas, que no están bajo derechos de autor. Entonces esas obras las pueden retomar las personas y no van a recibir sanción alguna. Dice, oye, es que esa es mi obra. Pues sí, pero está en internet, yo la bajé, yo la registré y ahora soy el propietario. De ahí la importancia de que todas nuestras obras puedan registrarse, pueda hacerse una revisión, porque se hace una revisión en una base para ver si no hay otra con las mismas características que ya hayan sido registradas a favor de otra persona. O que te dices, bueno, pues le voy a cambiar el color, un poquito le cambio el color, le cambio la imagen, bueno, eso ya está haciendo una modificación y estás creando una obra diferente a la que está aquí. Ahí ya no hablo de plagio. Pero si la obra está protegida bajo derechos de autor, no se vale el que, bueno, le voy a cambiar, ahora va a ser verde este búho. No. La obra no puede ser modificada, ni reproducida, ni transformada sin la autorización de quien debiera de darla. ¿Quién es? Nuevamente, pues se llama derechos de autor, del propietario de la obra. Ok, ahí era lo que hace rato que también comentaba, o sea, en el caso de que, por ejemplo, a mí me descubren que ocupé una imagen así, ¿legalmente qué me puede pasar? Legalmente estamos cometiendo un delito de plagio. Ajá, ¿y hay alguna sanción? Sí, hay sanciones de carácter legal, en el que son penas dependiendo de las características y del daño que yo esté ocasionando con la reproducción total, parcial, modificación de la obra. Entonces ahí vas a tener una pena que puede ser privativa de libertad. Y también puedes tener una sanción de carácter económica en la parte de reparación del daño. Ahora,
en el caso también de que aquel editor que está abusando del derecho que le está concediendo el autor para la transformación o realización de la obra, ellos firmaron un contrato de edición, pero está abusando de ese derecho, entonces estaríamos hablando nosotros de una rescisión de ese contrato. Es decir, se rompe ese contrato y ya no te autorizo para que tú puedas producir o reproducir. Pero aclaro, estoy hablando de contratos de edición donde se cede el derecho, pero no se vende. Los derechos de autor no se venden, porque son derechos concedidos a la persona física para que innove, cree, pero no los puedo vender, porque es un derecho intangible. La autoría, la idea, la imagen está aquí. Y eso es lo que regula y eso es lo que el Estado protege, la obra intelectual. Por eso habla propiedad intelectual, es decir, creada del intelecto del sujeto. Y lo que hago es solamente cedo sus derechos. Y bueno, pues hablamos de este plagio y cómo poder evitarlo, ¿no? Que podría decir, bueno, ya estoy en el caso práctico. Ya bajé una obra, lo van a utilizar en todo un marketing, pero esa imagen yo la retomé de un espacio de internet, un espacio digital. Podemos nosotros pues darle el crédito que le corresponde citando la fuente, es decir, yo esta imagen la he bajado de tal lugar, o que no es el caso, pero verificar que la obra, la imagen, la fotografía que yo estoy retomando no esté bajo derechos de autor. Si no está bajo derechos de autor, puedo yo retomarla, que no sería lo propio, pero no caeríamos en este caso del plagio, ¿no? Otro elemento también muy importante es que nosotros realicemos nuestro trabajo cuando nos están contratando, que exista una actividad en el que te indica que hay un secreto profesional. Y en este secreto profesional yo no puedo compartir ni de forma total ni de forma parcial las ideas, las imágenes que yo estoy realizando. Y dices, bueno, es que es mi obra. Pues sí es tu obra, pero a ti la estás realizando en un tiempo que ha sido establecido en favor de una persona física o de una empresa. Entonces, si a mí me están diciendo, quiero que me hagas la imagen o quiero que me establezcas tú a través de la fotografía para mi empresa, tú no puedes dar a conocer a través de ningún medio. Si así lo estás estableciendo en tu contrato, no puedes dar como avances, ¿no? O sea, llevo esta parte, llevo el 70%, miren las imágenes o miren, he hecho este boceto. No se puede hacer esto, porque está siendo realizado dentro de lo que es el espacio laboral y en tiempo que ha sido contratado también por la empresa. Y tampoco fuera, cuando lo hacemos por un contrato por obra determinada, ¿no? Entonces, la obra pertenecerá al autor, pero no puedo dar a conocer detalles de la misma, ¿no? Pueden ser utilizados por terceras personas. Ya. Y bueno, en este caso nosotros ahorita en el marco de la Feria del Libro y propiamente de las actividades de Ilustraful, que bueno, pues están enfocadas a lo que son diseñadores gráficos, artistas visuales, muchos personajes que están inmersos en lo que son las artes gráficas. Sí. ¿Qué les recomendarías tú en cuestión de todo este tema que estamos hablando? Bueno, pues yo lo primero que les recomendaría es registrar sus obras. Registrar sus dibujos. El que dicen, es que yo no soy abogado. Yo entiendo que no todos somos abogados, pero siempre está el marco normativo ahí plasmado, ¿no? Siempre cuando ves algún elemento, dice, bueno, pero de acuerdo a la norma dice esto. Y la ignorancia de la ley no me exime de sus consecuencias legales. Entonces, es que yo no sabía que el bajar una imagen y plasmarla en un trabajo y entregarla como algo mío me va a traer consecuencias. La respuesta es sí. Sí te trae consecuencias de carácter legal, porque todo aquello que vulnere el marco normativo que expresa, en este caso, la Ley de Derechos de Autor, te está indicando a ti que es un hacer o un no hacer, ¿no? Entonces, lo primero es registrar.
verificar que si yo estoy haciendo un dibujo, un boceto, una fotografía, un diseño gráfico, va a estar regulado por los derechos de autor. Si yo voy a realizar una marca, que no es igual que un logotipo, ¿no? Ese elemento distintivo por colores, por imágenes, etcétera, entonces lo tendré que hacer en otra instancia, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y está regulado por otra ley y también con otras consecuencias de carácter legal, ¿no? Perfecto, que ese, bueno, ya es otro tema. Será otro tema, ¿no? Claro que sí, que seguramente vamos a estar abarcando. Claro que pues sí. Bueno, creo que el tiempo se nos está agotando y bueno, pues no sé si deseas agregar algo más acerca de esta actividad, de esta charla que hemos tenido ahorita con todo nuestro público, que seguramente tienen muchas dudas, claro. Pero bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. Bueno, mi única acotación es el que puedan visitar lo que es la página de internet de INDAutor, donde les indican paso a paso cuáles son las características de su registro. El costo es un costo de 280 pesos. Y que les van a otorgar este certificado que va a ser por toda la vida de la persona. Es importante que se indique que es a nivel nacional. O sea, este certificado te protege a nivel nacional. Si tú quieres hacerlo a nivel internacional, tienes que hacer también todo un procedimiento ante lo que son bases de datos que te permite el registro a nivel internacional, porque puedes tú regularla en México, pero si esa obra aparece en otro lugar del mundo, no está regulada por ese derecho. Entonces sí es importante que dependiendo de tus expectativas y el ámbito o campo laboral que tú tienes, hagas tu registro, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias porque estuviste el día de hoy con nosotros en esta actividad y sobre todo, bueno, dentro del marco de las actividades de la 34ª Feria Universitaria del Libro y, bueno, propiamente de la 8ª edición de Ilustraful. Muchas gracias a todos y, bueno, pues seguimos al pendiente de las demás actividades. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Vicky. La FUL agradece tu asistencia.